El timbre sonó exactamente a las 17:17 de una tarde de martes, justo 6 meses después de haber enterrado a mi marido de 40 años. Estaba en el patio cuidando los rosales que Arturo había plantado para nuestro 20º aniversario, tratando de convencerme de que la vida podía continuar con normalidad, a pesar del enorme vacío que su ausencia había dejado en mi rutina diaria. Cuando abrí la puerta, un caballero distinguido con un costoso traje de color carbón estaba en mi umbral sosteniendo un maletín de cuero, y con esa expresión seria que los abogados parecen perfeccionar en la Facultad de Derecho. Señora Vargas, mi nombre es Alejandro de la Fuente del bufete de la Fuente y Asociados. Tengo unas instrucciones bastante extraordinarias de su difunto esposo, que debía entregarle precisamente 6 meses después de su fallecimiento. Mi corazón dio un vuelco. Arturo había estado lleno de sorpresas durante nuestro matrimonio, pero instrucciones póstumas entregadas por abogados era algo nuevo incluso para él. Instrucciones, señor de la Fuente. El testamento de mi marido se leyó hace meses. Todo fue bastante sencillo. Señora Vargas, este asunto es independiente del procedimiento testamentario estándar. Puedo pasar. Lo que necesito discutir con usted es de una naturaleza bastante inusual. Hice pasar al señor de la Fuente al salón notando cómo observaba nuestro modesto piso con el ojo calculador de alguien acostumbrado a tasar propiedades valiosas. Arturo y yo habíamos vivido cómodamente, pero no con lujos. Él había trabajado como historiador marítimo especializado en naufragios perdidos, mientras que yo había pasado mi carrera como historiadora del arte en la universidad local. Señora Vargas, su esposo, acudió a mi bufete en 1985, con instrucciones muy específicas sobre un legado que debía serle entregado bajo circunstancias particulares. 1985. Eso es, hace casi 40 años. ¿Qué tipo de legado requiere 4 décadas de espera? El tipo que depende de que se cumplan exactamente 40 años de matrimonio. Señora Vargas. Su esposo fue muy específico con el momento. Sentí un extraño escalofrío mientras las palabras del señor de la Fuente desencadenaban un recuerdo que había enterrado tan profundamente que casi había olvidado su existencia. De repente tenía 28 años de nuevo de pie en nuestro diminuto primer apartamento, teniendo una de esas tontas conversaciones de recién casados sobre el futuro. «¿Si aguantas estar casada conmigo 40 años?» había dicho Arturo con esa sonrisa traviesa que me había atraído de él. «Te daré algo imposible de imaginar». Yo me había reído y lo había llamado ridículo diciéndole que 40 años parecían un tiempo imposiblemente largo cuando solo llevábamos casados 5 minutos. Nunca volvimos a mencionar esa conversación y sinceramente había asumido que Arturo la había olvidado por completo. Señor de la Fuente, ¿me está diciendo que Arturo se acordaba de alguna apuesta tonta que hicimos como recién casados, señora? Vargas, su esposo, nunca olvidaba nada que le importara, y aparentemente esta promesa en particular le importaba mucho. El señor de la Fuente abrió su maletín y sacó 3 objetos: una ornamentada llave dorada que parecía pertenecer a un castillo medieval, un sobre sellado con mi nombre, escrito en la cuidada caligrafía de Arturo, y un sobre más pequeño que contenía lo presos que más hondo, las tarragolones cadararás que decorare lo complicía dorada caligrafía, que parecía ser una dirección. Las instrucciones de su esposo eran muy específicas. Si cumplían exactamente 40 años de matrimonio, lo cual hicieron señora Vargas por precisamente 11 días antes de su fallecimiento, yo debía entregarle estos objetos y esta información. Miré la llave, que no se parecía a nada que hubiera visto antes. Era pesada, claramente antigua, con intrincados motivos visigodos tallados en su superficie y pequeñas joyas incrustadas en su cabeza. ¿Qué abre esta llave? Creo que la carta lo explicará todo, señora Vargas. Sin embargo, su esposo fue muy claro en que debía enfatizar una instrucción en particular. Debe manejar este asunto completamente sola. Solicitó específicamente que no involucrara a sus hijos ni a ningún otro familiar en lo que descubra. No involucrar a Mateo y Sofía. Eso parece bastante extraño. Siempre hemos sido una familia muy unida. Señora Vargas, simplemente estoy transmitiendo las instrucciones explícitas de su esposo. Fue bastante enfático en este punto. Después de que el señor de la Fuente se fuera, me senté en el sillón favorito de Arturo, sosteniendo la misteriosa llave y mirando el sobre que contenía su último mensaje para mí. 40 años de matrimonio me habían enseñado que mi marido era capaz de sorpresas elaboradas, pero esto se sentía diferente, más significativo que sus habituales gestos románticos. Abrí la carta con dedos temblorosos y comencé a leer la familiar caligrafía de Arturo. Mi queridísima Rosa, si estás leyendo esta carta, significa que cumpliste tu parte del trato y permaneciste casada conmigo durante exactamente 40 años. También significa que ya no estoy vivo para ver tu cara cuando descubras lo que he estado planeando durante casi 4 décadas. ¿Recuerdas nuestra conversación en 1985 sobre regalos imposibles?
¿Te reíste cuando te prometí darte algo inimaginable? Si podías tolerar ser mi esposa durante 40 años. Rosa, cada palabra de esa promesa era cierta, y he pasado la mayor parte de nuestro matrimonio haciéndola realidad. La dirección en el segundo sobre te llevará a algo que he preparado para tu futuro. Un futuro que esperaba que pasáramos juntos, pero que ahora me doy cuenta de que quizás tengas que disfrutar sin mí. Rosa, esta es quizás la instrucción más importante que te daré jamás. Ve a Asturias sola. No le cuentes a Mateo y Sofía sobre esta carta ni sobre lo que descubras allí. Sé que esto parece duro, pero confía en mí cuando te digo que el amor de nuestros hijos por ti es genuino, pero su interés en lo que he preparado podría no serlo. Usa la llave. Entra en el castillo y recuerda que siempre has sido mi reina, incluso cuando no sabías que merecías una corona. Con todo mi amor siempre y para siempre, Arturo. Leí la carta 3 veces antes de abrir el segundo sobre, que contenía una dirección en un valle de Asturias, Castillo de Sombraverde, Valle del Silencio, Cangas de Onís. Un castillo. Arturo había mencionado un castillo en su carta, lo que parecía imposible. Nunca habíamos tenido propiedades fuera de nuestro modesto piso, nunca tuvimos los recursos financieros para inversiones inmobiliarias internacionales, ni siquiera nos habíamos tomado vacaciones caras a lugares exóticos, pero la llave en mi mano era real, pesada y fría y obviamente antigua. La carta estaba escrita con la inconfundible caligrafía de Arturo y la dirección parecía legítima. Podía buscar el castillo de Sombraverde en Internet para confirmar su existencia. Pasé el resto de la tarde investigando la propiedad en línea, descubriendo que el castillo de Sombraverde era efectivamente real, una fortaleza del siglo XVI en las montañas asturianas que había sido restaurada a su grandeza original. Las fotografías mostraban una magnífica estructura de piedra con torres, almenas y jardines que parecían sacados de un cuento de hadas. Pero según todos los sitios web que pude encontrar, el castillo era de propiedad privada y no estaba abierto al público. No había información sobre quién era el propietario, cuándo había sido comprado o cómo alguien podría organizar una visita. Mientras me preparaba para dormir esa noche, tomé una decisión que habría parecido imposible esa mañana. Iba a ir a Asturias para descubrir lo que Arturo había estado planeando durante 40 años, e iba a seguir sus instrucciones de mantener el viaje en secreto para nuestros hijos. Algunas promesas al parecer valía la pena cumplirlas incluso cuando la persona que las hizo ya no estaba viva para verlas cumplidas. Y algunos maridos, empezaba a darme cuenta, eran capaces de sorpresas que se extendían mucho más allá de la tumba. Mañana reservaría un vuelo a Asturias y descubriría qué regalo imposible había estado preparando Arturo durante casi la mitad de nuestra vida. El vuelo a Asturias duró apenas 1 hora, durante la cual tuve tiempo de sobra para cuestionar la cordura de volar a la otra punta del país, basándome en una carta misteriosa y una llave antigua. A mis 68 años, nunca había hecho un viaje importante sola. Nunca había tomado decisiones impulsivas sobre viajes, y ciertamente nunca me había embarcado en lo que cada vez más parecía una búsqueda del tesoro orquestada por mi difunto esposo. Pero tampoco podía ignorar la creciente certeza de que Arturo había estado planeando algo extraordinario durante décadas, algo tan significativo que se había sentido obligado a mantenerlo en secreto incluso para mí hasta después de su muerte. Les había dicho a Mateo y Sofía que me tomaba unas breves vacaciones para procesar mi duelo, lo cual no era del todo falso. Lo que no mencioné fue mi destino ni las misteriosas circunstancias que habían provocado mi repentino deseo de viajar. «Mamá, ¿estás segura de que deberías viajar sola tampoco después de la muerte de papá?», me había preguntado Mateo cuando lo llamé para informarle de mis planes. «Quizás Sofía o yo deberíamos ir contigo. Cariño, necesito un tiempo a solas para pensar en el futuro. La muerte de tu padre me ha hecho darme cuenta de lo poco que he visto del mundo. Pero Asturias parece una elección tan aleatoria. Cuando desarrollaste interés por la historia asturiana, desvié sus preguntas con vagas referencias a querer explorar mis raíces ancestrales, lo que satisfizo la curiosidad de ambos hijos, mientras mantenía las instrucciones de Arturo sobre el secreto. El viaje en coche de alquiler desde el aeropuerto hasta el Valle del Silencio tomó otras 3 horas a través de un paisaje montañoso cada vez más espectacular. Las colinas onduladas dieron paso a montañas escarpadas, y las tierras de cultivo civilizadas se transformaron en páramos salvajes que se parecían exactamente a los románticos paisajes asturianos que había visto en las películas. A medida que me adentraba en los picos de Europa, comencé a entender por qué Arturo podría haber elegido Asturias para cualquier sorpresa que hubiera estado planeando. El paisaje se sentía de otro mundo, antiguo y misterioso, el escenario perfecto para gestos dramáticos y secretos elaborados. El castillo de Sombraverde apareció de repente tras una curva en la estrecha carretera de montaña, y mi primer vistazo me dejó sin aliento por completo. Las fotografías que había encontrado en línea no habían transmitido la majestuosidad pura,
de la estructura que se alzaba en la ladera de una colina, como algo salido de una fantasía medieval. El castillo era enorme, 3 pisos de piedra gris con 4 torres circulares conectadas por altos muros y almenas. Unas enormes puertas de roble estaban enmarcadas en una entrada arqueada flanqueada por leones de piedra tallada. Los jardines rodeaban la estructura en terrazas cuidadosamente planificadas, que caían en cascada por la ladera en un derroche de color de flores, que no pude identificar desde la distancia. Aparqué en lo que parecía ser una zona designada cerca de la entrada principal, y me senté en mi coche de alquiler durante varios minutos mirando el castillo e intentando procesar lo que estaba viendo. Esto no era una modesta casa de campo o un pabellón de caza que Arturo podría haber comprado como sorpresa de jubilación. Esto era una fortaleza digna de la realeza. La llave dorada se sentía cálida en mi mano mientras me acercaba a las enormes puertas delanteras, que estaban talladas con intrincados diseños prerrománicos que coincidían con los motivos de la propia llave. Sobre la entrada un escudo de armas que no reconocí estaba tallado en la piedra flanqueado por palabras en latín que no pude traducir. La llave se deslizó en la cerradura con perfecta precisión girando suavemente a pesar de la evidente antigüedad tanto de la llave como del mecanismo. Las puertas se abrieron silenciosamente sobre bisagras bien engrasadas, revelando un vestíbulo que pertenecía a un museo más que a una residencia privada. «Buenas tardes, señora Vargas. La esperábamos». Me giré para encontrar a un caballero mayor con una librea formal de pie en el vestíbulo, aparentemente habiéndose materializado de la nada, mientras yo miraba boquiabierta mi entorno. «Me esperaba, pero ¿cómo sabía que venía, señora Vargas? Soy Leandro, el mayordomo del castillo». El señor Morales dejó instrucciones muy específicas sobre su eventual llegada y sus necesidades durante su estancia con nosotros. Arturo dejó instrucciones. «¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí?» «He estado al servicio del señor Morales durante 15 años, señora Vargas. Todo el personal ha estado preparando su llegada durante bastante tiempo». Miré alrededor del vestíbulo observando detalles que se volvían más impresionantes con un examen más detenido. Las paredes de piedra estaban colgadas con tapices que parecían genuinamente medievales, intercalados con retratos de nobles con trajes de época. Una gran escalera se curvaba hacia arriba hasta una galería que daba al salón principal, con una barandilla tallada en lo que parecía ser una sola pieza de roble. «Leandro, me temo que no entiendo lo que está pasando. Mi marido nunca mencionó poseer una propiedad en Asturias, nunca mencionó emplear personal, nunca mencionó nada de todo esto. Señora Vargas, quizás le gustaría ver sus aposentos privados y refrescarse después de su viaje». El señor Morales dejó una carta detallada explicándolo todo que me indicaron que le entregara una vez que tuviera tiempo de instalarse. Leandro me guió por pasillos que parecían extenderse interminablemente por el castillo, pasando por habitaciones llenas de muebles, antiguas pinturas al óleo y objetos decorativos que parecían pertenecer a los mejores museos. Cada ventana ofrecía vistas espectaculares del paisaje montañoso que rodeaba el castillo. Mis aposentos privados resultaron ser una suite de habitaciones que podría haber albergado a una familia real. Una sala de estar con una chimenea de piedra lo suficientemente grande como para estar de pie dentro de un dormitorio con una cama con dosel cubierta con cortinas de seda, un baño privado que de alguna manera lograba combinar la arquitectura medieval con el lujo moderno, y una pequeña biblioteca llena de libros encuadernados en cuero. «Señora Vargas, le daré tiempo para descansar y explorar sus aposentos. Cuando esté lista, por favor, toque el timbre junto a su cama y le traeré la carta que el señor Morales preparó para esta ocasión». Después de que Leandro se fuera, me quedé en el centro de mi palaciego dormitorio tratando de comprender la imposibilidad de mi situación. Menos de 24 horas antes había sido una viuda de clase media viviendo tranquilamente en un piso de Salamanca. Ahora aparentemente era la señora de un castillo asturiano con sirvientes que habían estado preparando mi llegada durante años. Caminé hacia la ventana y miré los jardines que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, diseñados con la precisión de profesionales y mantenidos con evidente esmero. A lo lejos pude ver otros edificios en los terrenos del castillo, establos lo que parecían ser invernaderos y varias estructuras más pequeñas que podrían haber albergado personal adicional. Esto no era solo una propiedad que Arturo había comprado. Esto era una finca, un castillo medieval, en funcionamiento que alguien había invertido un tiempo y dinero considerables en restaurar a su gloria original. Pero ¿cómo había logrado mi marido, un historiador marítimo que nunca había mostrado signos de una riqueza extraordinaria, adquirir y mantener algo como esto? ¿Y por qué lo había mantenido en secreto durante lo que Leandro sugirió que habían sido al menos 15 años? Toqué el timbre junto a mi cama, lista para leer cualquier explicación que Arturo hubiera preparado para la sorpresa más extraordinaria de nuestros 40 años de matrimonio.
Algunos secretos empezaba a entender eran demasiado grandes para revelarlos, mientras el guardián del secreto aún estaba vivo para enfrentarse a las preguntas sobre ellos, y algunos maridos aparentemente eran capaces de crear realidades alternativas enteras, mientras sus esposas permanecían completamente ajenas a su existencia. Leandro regresó en cuestión de minutos, llevando una bandeja de plata que contenía un servicio de té y un sobre sellado con cera azul oscura, con lo que parecía ser el mismo escudo de armas que había notado sobre la entrada del castillo. El sobre era grueso, sugiriendo una carta sustancial, y mi nombre estaba escrito en él con la distintiva caligrafía de Arturo. Señora Vargas, el señor Morales fue muy específico en que debía leer esta carta en privado y tomarse el tiempo que necesitara para procesar la información que contiene. Leandro, antes de leer esto, necesito preguntarle algo. ¿Desde cuándo conoce a mi marido? Conocí al señor Morales hace 17 años, señora Vargas, cuando compró el castillo de Sombra Verde. Yo había estado trabajando para los dueños anteriores y fui incluido como parte de la transición de la finca. ¿17 años? ¿Arturo compró este castillo hace 17 años? Así es, señora Vargas. Invirtió un tiempo y recursos considerables en restaurar la propiedad a su estado actual, aunque solo la visitaba quizás 2 veces al año hasta hace poco. Me sentí mareada al procesar esta información. Hace 17 años habría sido en 2007 cuando pensaba que Arturo simplemente estaba haciendo sus habituales viajes de investigación para estudiar arqueología marítima. Aparentemente esos viajes de investigación habían incluido la compra y renovación de un castillo asturiano. Leandro. Alguna vez mi marido mencionó por qué mantuvo esta propiedad en secreto para su familia. El señor Morales fue muy claro en que Sombra Verde se estaba preparando como un regalo especial para usted, señora Vargas, para ser revelado solo bajo circunstancias específicas. Sintió que la sorpresa sería más significativa si la descubría de forma natural, en lugar de que se la explicaran mientras él estaba vivo para ver su reacción. Después de que Leandro se retirara, me acomodé en el lujoso salón con mi té y rompí cuidadosamente el sello de cera de la carta de Arturo. Dentro encontré varias páginas de su caligrafía junto con lo que parecían ser documentos históricos y fotografías. Mi amada Rosa, si estás leyendo esta carta en el castillo de Sombra Verde, significa que has dado el primer paso para descubrir el secreto más importante que he guardado durante nuestro matrimonio. Espero que perdones la naturaleza elaborada de esta revelación, pero algunas historias son demasiado extraordinarias para contarlas sin el escenario y el contexto adecuados. Rosa, todo lo que estás experimentando en Sombra Verde. El castillo, el personal, los terrenos te pertenece. Compré esta finca hace 17 años, y la he estado preparando como tu futura residencia, aunque esperaba compartir muchos años aquí contigo en lugar de dejarte descubrirla sola. Pero para entender por qué elegí este castillo en particular y por qué he pasado casi 2 décadas preparándolo para ti, necesitas saber algo que descubrí hace 25 años y que cambió nuestras circunstancias financieras de maneras que nunca te conté. Hice una pausa en mi lectura, sintiéndome cada vez más desorientada por estas revelaciones sobre compras secretas de bienes raíces y circunstancias financieras ocultas. Yo había gestionado nuestro presupuesto familiar durante 40 años, y nunca había detectado ningún ingreso o gasto inusual que sugiriera que Arturo tuviera recursos suficientes para comprar castillos asturianos. Rosa, en 1999, mientras investigaba naufragios en la costa asturiana, para un libro sobre desastres marítimos, descubrí algo que los historiadores llevaban buscando desde el año 711, el tesoro perdido de la monarquía visigoda. Tras la invasión musulmana, cuando los nobles visigodos se dieron cuenta de que su reino estaba perdido, varios clanes astures trabajaron juntos para esconder el tesoro real, joyas de la corona, oro, plata y artefactos de valor incalculable en algún lugar de las montañas cercanas al Valle del Silencio. El tesoro estaba destinado a financiar una futura restauración de la línea visigoda, pero la ubicación se perdió cuando los hombres que lo escondieron murieron en batallas posteriores contra las fuerzas invasoras. Durante 1288 años, cazadores de tesoros, historiadores y arqueólogos han buscado en las montañas asturianas lo que se conoció como la corona perdida de los godos. Se estimaba que el tesoro valía millones, pero la mayoría de los expertos asumían que había sido descubierto hace décadas y vendido en privado, o que la ubicación se había perdido para siempre. Dejé la carta y miré por la ventana el paisaje montañoso tratando de procesar lo que Arturo me estaba contando. Había encontrado un tesoro legendario que se había perdido durante más de 12 siglos, y aparentemente había utilizado ese descubrimiento para comprar este castillo. Rosa, encontré el tesoro en 1999 escondido en un sistema de cuevas a unos 25 kilómetros de donde estás sentada ahora mismo. La ubicación había sido ocultada tan hábilmente
que me llevó 3 veranos de búsqueda sistemática localizar la entrada y otro año para excavar el escondite de forma segura. Lo que descubrí superó todas las estimaciones que los historiadores habían hecho sobre el valor del tesoro: monedas de oro, vajillas, de plata coronas, con joyas, armas ceremoniales y artefactos que representaban el patrimonio artístico, cultural de la realeza visigoda. Cuando hice tasar la colección profesionalmente, la estimación conservadora fue de 500 millones de euros. Casi se me cae la taza de té al asimilar esta información. 500 millones de euros era más dinero del que podía siquiera conceptualizar y mucho menos imaginar que mi modesto marido lo hubiera adquirido cazando tesoros. Rosa, sé que debes estar preguntándote por qué nunca te conté sobre este descubrimiento y por qué no usé inmediatamente el tesoro para transformar nuestro estilo de vida. La respuesta es complicada, pero se reduce a mi certeza de que una enorme riqueza repentina habría cambiado la dinámica de nuestra familia de maneras que podrían no haber sido beneficiosas. Había visto lo que le sucedía a la gente que ganaba la lotería o heredaba fortunas inesperadas, cómo los parientes y amigos comenzaban a tratarlos de manera diferente, cómo los hijos desarrollaban expectativas poco realistas sobre el dinero, cómo los matrimonios se tensaban por las presiones que acompañaban a la riqueza repentina. Más importante aún, quería asegurarme de que si algo me sucedía, estarías financieramente segura, y serías tratada con la dignidad y el respeto que siempre te has merecido, pero que podrías no haber recibido si nuestros hijos hubieran sabido la magnitud de nuestros recursos. Pensé en Mateo y Sofía, ambos habían tenido dificultades financieras a pesar de su educación y oportunidades profesionales. A menudo habían hecho comentarios sobre el deseo de heredar nuestra finca, aunque asumían que consistiría en nuestro modesto piso y los ahorros de la pensión de Arturo. Rosa, pasé 17 años creando Sombra Verde como un lugar donde pudieras vivir como la reina que siempre has sido a mis ojos. El castillo está completamente dotado de personal mantenido por completo y dotado financieramente para operar indefinidamente, sin requerir ninguna contribución por tu parte. Pero el castillo es solo una parte de lo que te dejo. Mañana Leandro te mostrará la cámara del tesoro que he construido debajo del castillo, donde la colección real visigoda se exhibe en un museo privado que te pertenece por completo. Ahora controlas una fortuna que la mayoría de la gente no podría gastar en 10 vidas y tienes los recursos para vivir como elijas por el resto de tus días. Mi querida Rosa, te casaste con un historiador marítimo y descubres que ahora eres la reina secreta de un castillo asturiano con un tesoro real en tu sótano. Bienvenida a tu nueva vida. Con todo mi amor eterno, Arturo. Terminé de leer y me quedé sentada en un silencio atónito, mirando alrededor del lujoso salón que aparentemente me pertenecía en un castillo, que aparentemente me pertenecía amueblado con un tesoro que había estado perdido durante 1288 años. Algunos maridos dejaban a sus esposas cómodos fondos de jubilación. Mi marido aparentemente me había convertido en una de las mujeres más ricas del mundo, mientras creaba un escenario de cuento de hadas para que yo disfrutara de esa riqueza. La pregunta ahora era si estaba preparada para convertirme en la reina que Arturo siempre había creído que merecía ser. Esa noche apenas dormí a pesar de la lujosa cama con dosel que podría haber alojado a una familia real entera. Permanecí despierta mirando el ornamentado techo, intentando reconciliar la vida humilde que había llevado durante 40 años con las circunstancias extraordinarias que Arturo, al parecer, había estado orquestando desde 1999. Cada pocas horas me levantaba y caminaba hacia la ventana para confirmar que el paisaje asturiano era real, que no estaba experimentando una elaborada alucinación inducida por el duelo. La luz de la luna iluminando los terrenos del castillo y las montañas lejanas me convencieron de que lo que estaba sucediendo era genuino por imposible que pareciera. Por la mañana había tomado la decisión de ver la cámara del tesoro que Leandro había mencionado, en parte porque necesitaba una prueba concreta de las afirmaciones de Arturo, y en parte porque no podía imaginar volver a casa a Salamanca sin comprender el alcance total de lo que mi marido había descubierto y preparado. Leandro apareció puntualmente a las 9:00 a.m., con el desayuno y la discreta pregunta sobre si me sentía lista para recorrer la colección histórica del castillo. Leandro, antes de proceder, necesito entender algo sobre el estatus legal de este tesoro. Si Arturo encontró artefactos que pertenecen al patrimonio cultural español, seguramente hay leyes sobre la propiedad y la notificación de tales descubrimientos. Señora Vargas, el señor Morales fue muy minucioso con los aspectos legales de su descubrimiento. El tesoro fue encontrado en terrenos privados que él había comprado específicamente para la investigación arqueológica y trabajó con las autoridades españolas para establecer una clara titularidad legal. Todos los artefactos han sido debidamente documentados y registrados con los organismos gubernamentales apropiados, y las autoridades se sintieron cómodas con que mantuviera una colección de esta importancia histórica en manos privadas.
El señor Morales donó varias piezas al Museo Arqueológico Nacional y proporcionó una financiación sustancial para la preservación histórica de Asturias. A cambio, recibió la autorización legal para mantener la mayoría de la colección en custodia privada, con el entendimiento de que eventualmente estaría disponible para la investigación académica. Esta información ayudó a aliviar algunas de mis preocupaciones sobre la legitimidad de la adquisición del tesoro por parte de Arturo. Mi marido había sido metódico en todo lo demás en su vida. Al parecer había sido igualmente cuidadoso con las dimensiones legales y éticas de su descubrimiento arqueológico. Leandro me guió por pasillos que no había visto el día anterior, pasando por habitaciones que contenían lo que parecían ser antigüedades y obras de arte de valor incalculable. Descendimos por una escalera de piedra que parecía medieval pero se sentía sorprendentemente moderna bajo los pies, lo que sugería una renovación reciente para garantizar la seguridad manteniendo la autenticidad histórica. El señor Morales dedicó un esfuerzo considerable a crear un entorno adecuado para exhibir y preservar la colección visigoda, explicó Leandro mientras nos acercábamos a una pesada puerta de madera incrustada en el muro de piedra, control de clima, sistemas de seguridad y protocolos de conservación que cumplen con los estándares de los museos. La puerta se abrió para revelar algo que pertenecía a los mejores museos del mundo. La Cámara del Tesoro era enorme, una serie de salas conectadas excavadas en los cimientos del castillo y transformadas en elegantes espacios de exhibición. Vitrinas revestían las paredes cada una conteniendo artefactos que brillaban bajo sistemas de iluminación profesional. Coronas de oro engastadas con esmeraldas, zafiros y rubíes que atrapaban la luz como estrellas capturadas. Armas ceremoniales de plata con empuñaduras envueltas en hilo de oro. Cálices con joyas que probablemente habían adornado mesas reales siglos antes de la unificación de España. Dios mío, Leandro, esto es extraordinario. Ciertamente, señora Vargas. El señor Morales solía decir que la colección representaba los mejores ejemplos de la artesanía real visigoda. Caminé lentamente por las salas del tesoro, leyendo las detalladas placas que Arturo al parecer había escrito para explicar la importancia histórica de cada artefacto. Sus descripciones revelaban un profundo conocimiento no solo de los objetos en sí, sino de su contexto cultural y político dentro de la historia de España. Esta corona fue usada por el rey Recaredo I, y leí en voz alta de una placa. Las esmeraldas fueron regalos de la corte bizantina, mientras que el oro fue extraído en las minas de las Médulas durante el siglo VI. El señor Morales investigó cada pieza exhaustivamente, confirmó Leandro. Quería entender no solo su valor monetario, sino sus historias y conexiones con las personas que las habían poseído. En la última sala del tesoro encontré algo que me dejó sin aliento por completo, una réplica exacta de una sala del trono visigodo amueblada, con el trono real que había sido utilizado por los monarcas godos durante siglos. Leandro, ¿es eso? ¿Es eso un trono real de verdad? Así es, señora Vargas. Según la investigación del señor Morales, esta silla fue utilizada para la coronación de varios monarcas visigodos antes de ser escondida con el resto del tesoro en el 711. Me acerqué al trono con algo parecido a la reverencia, pasando los dedos por los reposabrazos tallados que habían sido tocados por reyes reales siglos atrás. La silla estaba tapizada en terciopelo azul profundo, que parecía recientemente restaurado, pero el marco de madera mostraba la pátina de la edad y la importancia histórica. El señor Morales a menudo mencionaba que esperaba que usted usara esta sala para ocasiones especiales, dijo Leandro en voz baja. Sentía que usted merecía experimentar lo que se sentía al sentarse en un verdadero trono real. ¿Arturo quería que me sentara en un trono, señora? Vargas, el señor Morales, solía decir que usted había sido su reina durante 40 años, y que era hora de que tuviera una corona que coincidiera con su dignidad. Miré el trono pensando en 40 años de matrimonio con un hombre que al parecer me había visto como realeza, mientras que yo me había visto como una profesora de clase media con ambiciones ordinarias y expectativas modestas. Leandro, ¿qué imaginaba exactamente mi marido para mi vida aquí en Sombra Verde? El señor Morales esperaba que usted eligiera vivir aquí como la señora del castillo, rodeada de la belleza y el lujo que honraban su posición como su amada esposa y guardiana de esta colección histórica. ¿Y si elijo no vivir aquí? Si decido volver a Salamanca y continuar con mi vida normal, señora Vargas, todo aquí le pertenece independientemente de dónde elija vivir. El único requisito del señor Morales era que tuviera la opción de vivir como una reina si decidía que eso le atraía. Miré alrededor de la Cámara del Tesoro, calculando la riqueza imposible que representaba y la responsabilidad que conllevaba. Arturo me había dado no solo dinero, sino artefactos culturales que me conectaban con siglos de historia y tradición real española. Leandro, necesito preguntarle algo importante. Mi marido mencionó algo sobre la relación de nuestros hijos con esta herencia. La expresión de Leandro se volvió cuidadosamente neutral, sugiriendo que había estado esperando esta pregunta. Señora,
Vargas, el señor Morales, sentía muy firmemente que el tesoro y el castillo debían permanecer bajo su control exclusivo durante su vida, sin interferencia de otros miembros de la familia, que podrían no entender la importancia histórica de la cubicia colección. Le preocupaba que Mateo y Sofía vieran el tesoro como un activo financiero en lugar de una responsabilidad cultural. El señor Morales sentía que una enorme riqueza repentina podría cambiar las relaciones familiares de maneras que no beneficiarían a nadie. Algunos cazadores de tesoros pasaban sus vidas buscando oro y joyas. Mi marido había encontrado el mayor tesoro de la historia de España y había pasado 17 años transformándolo en una vida de cuento de hadas para su esposa. Ahora tenía que decidir si era lo suficientemente valiente como para convertirme en la reina que él siempre había creído que merecía ser. Esa noche me senté en lo que Leandro me informó que era mi comedor privado, disfrutando de una cena preparada por lo que casualmente mencionó que era el chef del castillo. El comedor era más pequeño que el salón de banquetes formal que me había mostrado antes, pero aún así lo suficientemente grande como para albergar una cena para 20 personas. La comida fue extraordinaria merluza del Cantábrico de origen local, verduras asadas de los huertos del castillo y vino de lo que Leandro describió como la bodega privada del señor Morales. Todo se sirvió en una vajilla que llevaba el mismo escudo de armas que había visto por todo el castillo. Leandro. El escudo de la familia de quien se exhibe en todo Sombra Verde. Ese es el escudo de la familia Morales, señora. Vargas. El señor Morales lo hizo investigar y diseñar cuando compró el castillo. Sintió que establecer una identidad heráldica adecuada era importante para la dignidad de la finca. Arturo creó su propio escudo de armas familiar. Así es, señora Vargas. Trabajó con la Real Academia de la Historia en Madrid para establecer derechos heráldicos legítimos basados en su ascendencia asturiana y su custodia del tesoro visigodo. Miré el intrincado diseño bordado en la servilleta junto a mi plato, dándome cuenta de que Arturo no solo había adquirido un castillo y un tesoro real, sino que también había establecido el marco legal para que viviéramos como auténtica nobleza española. Después de la cena, Leandro me presentó lo que describió como los diarios privados del señor Morales que detallaban su investigación y planificación para Sombra Verde. Los diarios llenaban 3 volúmenes encuadernados en cuero y relataban 17 años de preparación meticulosa para mi eventual descubrimiento de su vida secreta. Pasé la noche leyendo entradas que revelaban el increíble alcance de la planificación de Arturo. 15 de marzo de 2008. Finalizadas las negociaciones para la compra de hectáreas adicionales alrededor del castillo. Rosa necesitará privacidad y seguridad cuando finalmente se instale aquí. 3 de septiembre de 2010. Entrevistado personal doméstico potencial. Debo encontrar personas que entiendan que están sirviendo a alguien que merece un trato real, incluso si ella no se da cuenta de su propio valor. 12 de diciembre de 2014. Terminada la instalación del sistema de control de clima de calidad de museo en la Cámara del Tesoro, cada artefacto debe conservarse perfectamente para el disfrute de Rosa y sus eventuales decisiones sobre el acceso público. 7 de abril de 2018. Rosa mencionó sentirse poco apreciada, después de que la universidad la pasara por alto de nuevo, para el puesto de directora de departamento. No tiene idea de que pronto tendrá su propio castillo donde su inteligencia y dignidad serán debidamente reconocidas. Los diarios revelaron que Arturo había estado pensando en mí constantemente durante sus viajes secretos a Asturias, viendo cada mejora del castillo como un regalo para la esposa, que sentía que merecía algo mejor que la modesta vida que sus finanzas públicas podían proporcionar. Pero la entrada más reveladora estaba fechada solo 6 meses antes de su muerte, 15 de junio de 2024. Visité Sombra Verde por la que podría ser la última vez antes de que Rosa lo descubra. Mi salud está decayendo más rápido de lo que esperaba, pero todo está preparado para su llegada. Leandro y el personal entienden sus responsabilidades. Los documentos legales están finalizados. Rosa tendrá todo lo que necesita para vivir como la reina que siempre ha sido. Mi mayor arrepentimiento es que no estaré allí para ver su cara cuando se dé cuenta de lo que ha heredado. Pero quizás sea mejor así. Podrá tomar decisiones sobre su futuro sin preocuparse por mis sentimientos o expectativas. Rezo para que elija quedarse en Sombra Verde y acepte la vida de dignidad y lujo que he intentado crear para ella. Pero incluso si decide volver a Salamanca, sabrá que durante 40 años alguien la amó lo suficiente como para construirle un reino. Cerré el diario sintiéndome abrumada por la magnitud del amor y la planificación que Arturo había invertido en crear esta elaborada sorpresa. Cada detalle del castillo, cada mueble, cada miembro del personal había sido elegido específicamente para honrar su visión de cómo yo merecía ser tratada. La mañana siguiente trajo una complicación inesperada. Estaba desayunando en el salón de día, cuando Leandro apareció con una expresión de preocupación diplomática. Señora Vargas,
He recibido varias llamadas de su hijo Mateo. Parece bastante preocupado por su prolongada ausencia y ha estado haciendo preguntas detalladas sobre su paradero. Mi corazón se hundió al darme cuenta de que llevaba 3 días en Sombra Verde sin contactar a mis hijos. En mi asombro al descubrir el reino secreto de Arturo, había olvidado por completo mi promesa de llamarles regularmente durante mis vacaciones. Leandro, ¿qué ha estado preguntando Mateo exactamente? Llamó al hotel donde usted dijo que se alojaría en Oviedo, y cuando no encontraron registro de su reserva se preocupó por su seguridad. También ha estado preguntando si ha tomado alguna decisión financiera inusual o si ha sido contactada por alguien que dice representar el patrimonio de su esposo. Sentí un escalofrío de aprensión al reconocer las implicaciones de la investigación de Mateo. Mi hijo claramente sospechaba de mi repentino viaje a Asturias, y sus preguntas sugerían que podría sospechar que estaba lidiando con aspectos desconocidos de los asuntos financieros de Arturo. Leandro, ¿cree que Mateo podría intentar localizarme aquí, señora? Vargas, ciertamente es posible que una investigación persistente pueda llevarlo finalmente a Sombra Verde, especialmente si involucra a investigadores privados o profesionales legales en su búsqueda. Pensé en las advertencias explícitas de Arturo sobre mantener Sombra Verde en secreto para nuestros hijos. En su momento sus instrucciones me habían parecido innecesariamente cautelosas, pero ahora empezaba a comprender sus preocupaciones sobre cómo Mateo y Sofía podrían reaccionar al descubrir la riqueza oculta de sus padres. Leandro, ¿qué pasaría si mis hijos se enteraran del castillo y la colección del tesoro? La expresión diplomática de Leandro sugería que había estado esperando esta pregunta, y la había meditado considerablemente. Señora Vargas, en mi experiencia, la riqueza heredada inesperadamente a menudo crea dinámicas familiares que pueden ser bastante difíciles de manejar. El señor Morales estaba particularmente preocupado de que el conocimiento del tesoro pudiera cambiar la forma en que sus hijos se relacionaban con usted personalmente. Le preocupaba que me vieran como una fuente de herencia en lugar de como su madre. El señor Morales sentía firmemente que sus últimos años deberían dedicarse a disfrutar de relaciones basadas en un afecto genuino en lugar de gestionar expectativas sobre la distribución financiera. Esa tarde llamé a Mateo desde la línea telefónica privada del castillo para tranquilizarlo sobre mi seguridad, evitando cuidadosamente cualquier detalle sobre mi ubicación o actividades reales. Mamá, he estado muy preocupado por ti. En el hotel de Oviedo dijeron que nunca habían oído hablar de ti. Y cuando llamé a la aerolínea dijeron que habías volado a Asturias, pero no pudieron darme más información. Mateo, estoy perfectamente bien. Decidí ser más espontánea con mi itinerario, y me he estado quedando en diferentes lugares dependiendo de lo que me pareciera interesante. Mamá, esto no se parece en nada a ti. ¿Desde cuándo tomas decisiones de viaje espontáneas? ¿Y por qué no has estado contestando al móvil? Me di cuenta de que mi recién descubierta independencia y confianza, productos de descubrir que poseía un castillo y un tesoro real, ya estaban cambiando mi comportamiento de maneras que preocupaban a mis hijos. Algunos secretos estaba aprendiendo eran imposibles de mantener indefinidamente, y algunas reinas tenían que decidir si estaban listas para revelar sus coronas a miembros de la familia que podrían no estar preparados para ver a su madre como realeza. Pasaron 3 días más antes de recibir la llamada que me obligó a enfrentar la realidad de que mi secreto no podría permanecer oculto indefinidamente. Estaba en la biblioteca del castillo, leyendo sobre la historia de la monarquía visigoda, en libros que Arturo, al parecer, había coleccionado específicamente para mi educación, cuando Leandro me informó que Sofía estaba al teléfono y sonaba, bastante angustiada. Madre, gracias a Dios que por fin contestas. Mateo y yo hemos estado frenéticos de preocupación. Sabemos que no estás donde dijiste que estarías, y hemos estado considerando presentar una denuncia por desaparición. Sofía, cariño, le dije a Mateo que estoy perfectamente a salvo. Simplemente he estado explorando Asturias más a fondo de lo que había planeado originalmente. Madre, esto no es propio de ti. En 40 años nunca has hecho un viaje espontáneo a ninguna parte, y mucho menos desaparecer en otra región sin una planificación adecuada. Nos preocupa que el duelo pueda estar afectando tu juicio. Sentí un destello de irritación ante la sugerencia de mi hija de que mi recién descubierta independencia representaba un juicio deteriorado en lugar de un crecimiento personal. Vivir en Sombra Verde durante una semana ya había cambiado mi perspectiva sobre mis propias capacidades y deseos de maneras que aparentemente alarmaban a mis hijos. Sofía, soy una mujer adulta perfectamente capaz de tomar decisiones de viaje sin consultar a mis hijos adultos. Madre, eso es exactamente lo que nos preocupa. Hablas como una persona completamente diferente. La madre que conozco nunca nos hablaría con este tipo de autoridad. Autoridad. La palabra me pareció particularmente reveladora sobre cómo mis hijos percibían mi personalidad y mi capacidad de tomar decisiones.
Aparentemente, el tono de confianza que había desarrollado desde que descubrí mi herencia real era lo suficientemente notorio como para preocuparlos. Sofía, quizás descubrir que puedo cuidar de mí misma no debería sorprender a nadie. Madre, por favor, dinos exactamente dónde estás. Mateo ha estado investigando los movimientos de tu tarjeta de crédito y sabemos que has alquilado un coche y has conducido hacia las montañas asturianas. Solo queremos asegurarnos de que estás a salvo. Sentí un frío entendimiento de que mis hijos habían estado rastreando mis actividades financieras e investigando mi paradero con la persistencia de personas que sospechaban que se les estaba ocultando algo importante. Mateo ha estado investigando los movimientos de mi tarjeta de crédito. ¿Por qué crees que eso es apropiado? Porque papá acaba de morir hace 6 meses y de repente estás actuando de forma completamente atípica mientras viajas sola por una región desconocida. Madre, te queremos y nos preocupa que alguien pueda estar aprovechándose de tu vulnerabilidad emocional. Después de terminar la llamada con promesas de llamar más regularmente, encontré a Leandro y le pedí que organizara una línea telefónica internacional segura para poder contactar al señor de la Fuente, el abogado que entregó las instrucciones iniciales de Arturo. Señor de la Fuente, necesito consejo sobre una situación que se está desarrollando con mis hijos y que amenaza la privacidad del legado de mi marido. Señora Vargas, ¿qué tipo de situación se ha desarrollado? Mis hijos están investigando mis actividades de viaje y parecen sospechar que estoy lidiando con aspectos desconocidos del patrimonio de mi esposo. Me preocupa que eventualmente puedan localizar Sombra Verde y descubrir la colección del tesoro. Señora Vargas, su esposo anticipó esta posibilidad y dejó instrucciones legales muy específicas sobre la protección de su privacidad y sus derechos de propiedad. El castillo y la colección están en un fideicomiso irrevocable con usted como única beneficiaria y fideicomisaria. Incluso si sus hijos descubren la existencia de la propiedad, no tendrían ninguna base legal para acceder a la finca o a la información sobre su contenido. ¿Pero qué hay de las relaciones familiares? Si se enteran de que he heredado una riqueza extraordinaria mientras les permitía creer que teníamos recursos modestos, ¿no creará eso un daño permanente en nuestras relaciones? Señora Vargas, esa decisión en última instancia recae en usted. Su esposo esperaba que tuviera tiempo para adaptarse a sus nuevas circunstancias antes de tomar decisiones sobre la divulgación familiar, pero también entendía que secretos de esta magnitud pueden ser difíciles de mantener indefinidamente. Esa noche tomé una decisión que me pareció tanto necesaria como aterradora. Llamé a mis 2 hijos y los invité a reunirse conmigo en Asturias para lo que describí como una importante conversación familiar sobre el legado de vuestro padre. Madre, ¿qué tipo de conversación sobre un legado requiere viajar a Asturias?, preguntó Mateo con evidente sospecha. El tipo que vuestro padre pasó 17 años planeando, y que yo he pasado la última semana tratando de entender por mí misma. 17 años. Madre, ¿de qué estás hablando, Mateo? Tu padre me dejó algunas sorpresas muy significativas que creo que tú y Sofía deberíais conocer directamente en lugar de descubrirlas a través de vuestras investigaciones sobre los Mateos, movimientos de mi tarjeta de crédito. 2 días después estaba en el vestíbulo del castillo esperando la llegada de mis hijos vestida con un conjunto que Leandro me había sugerido tácticamente del guardarropa de la señora Vargas, ropa que había sido comprada y almacenada en el castillo específicamente para mi eventual residencia allí. El vestido era elegante, pero no ostentoso, claramente caro, pero no llamativo, perfectamente entallado y obviamente hecho a medida. Mirándome en el ornamentado espejo del vestíbulo, me di cuenta de que parecía alguien que pertenecía a un castillo, alguien que poseía la confianza y la autoridad que provienen de saber que poseía una riqueza extraordinaria y tesoros históricos. Cuando el coche de alquiler de Mateo y Sofía subió por el camino del castillo, observé por la ventana cómo miraban Sombra Verde con expresiones de completo desconcierto. Se sentaron en su coche durante varios minutos, aparentemente tratando de procesar por qué su madre los había invitado a reunirse con ella, en lo que parecía ser una importante atracción turística. Madre, llamó Mateo con incertidumbre cuando abrí las enormes puertas delanteras. ¿Qué es este lugar? ¿Por qué nos reunimos contigo en una especie de museo? Mateo. Sofía. Bienvenidos al castillo de Sombra Verde. Entrad y os explicaré todo lo que vuestro padre quería que supierais sobre la vida que preparó para mí. Mientras mis hijos entraban en el castillo, observé cómo sus rostros registraban el mismo asombro y desorientación que yo había experimentado a mi llegada, pero también detecté algo más en sus expresiones cálculo-evaluación y lo que parecía ser una rápida aritmética mental sobre el valor de lo que estaban viendo. Madre, dijo Sofía lentamente. ¿De quién es este castillo? ¿Y qué tiene que ver con el legado de papá? Este castillo me pertenece, cariño, junto con todo lo que hay en él. Vuestro padre pasó los últimos 17 años de su vida creando esto como un regalo para mi futuro.
Algunos hijos se enteraban de la vida secreta de sus padres gradualmente a través de pistas y revelaciones parciales. Mis hijos estaban a punto de descubrir que su padre había convertido a su madre en una reina secreta, y que la modesta familia en la que habían crecido había sido una elaborada ficción, diseñada para protegerlos de expectativas que quizás no hubieran podido manejar. Si nuestras relaciones familiares sobrevivirían a esta revelación estaba por verse. El silencio en el vestíbulo se prolongó durante casi un minuto completo, mientras Mateo y Sofía asimilaban mi declaración sobre ser la dueña del castillo de Sombra Verde. Observé cómo sus rostros pasaban por la incredulidad, la confusión y lo que parecían ser cálculos rápidos sobre las implicaciones de la inesperada riqueza de su madre. «Madre, ¿qué quieres decir con que este castillo te pertenece?», preguntó Mateo con el tono cuidadoso de alguien que habla con una persona que podría estar experimentando delirios. «Quiero decir que vuestro padre compró Sombra Verde hace 17 años, y pasó los años siguientes preparándolo como mi residencia. Todo aquí, el castillo, los terrenos, el mobiliario, el personal ahora me pertenece». Sofía miró alrededor del vestíbulo con evidente aprecio por las costosas obras de arte y antigüedades, su ojo de diseñadora de interiores evaluando automáticamente el valor de lo que estaba viendo. «Madre, esta propiedad debe valer millones. ¿Cómo pudo papá permitirse algo así sin que lo supiéramos?» Eso es exactamente lo que le pregunté a Leandro cuando llegué aquí hace una semana. La respuesta es complicada e involucra un descubrimiento que vuestro padre hizo hace 25 años y que cambió drásticamente nuestras circunstancias financieras. Los conduje al salón principal donde Leandro había dispuesto un servicio de café en una mesa que probablemente había sido elaborada para la nobleza del siglo XVIII. Mientras mis hijos se acomodaban en sillas que podrían haber amueblado un palacio real, comencé a explicarles el descubrimiento de Arturo del tesoro visigodo y su decisión de mantener en secreto nuestra recién descubierta riqueza durante nuestro matrimonio. «¿Estás diciendo que papá encontró una especie de tesoro perdido?», interrumpió Mateo. «Madre, eso suena como algo de una novela de aventuras, no de la vida real». «Entiendo tu escepticismo, Mateo. Yo sentí lo mismo cuando leí la carta de tu padre explicándolo todo, pero la evidencia es bastante convincente. Les entregué copias de los documentos históricos que Arturo me había dejado, incluyendo fotografías del escondite del tesoro antes de que lo trasladara al castillo, la documentación legal que establecía su propiedad de la colección y la correspondencia con las autoridades españolas sobre la importancia arqueológica de su descubrimiento». «Dios mío», susurró Sofía mientras estudiaba las fotografías de las coronas de oro y los artefactos enjollados. «Estas piezas parecen pertenecer al Museo Arqueológico Nacional. Según la investigación de vuestro padre, son significativamente más valiosas e históricamente importantes que muchos de los artículos exhibidos en colecciones reales. El tesoro visigodo estuvo oculto durante 1288 años y representa los mejores ejemplos de la artesanía real hispanogoda del periodo medieval». Mateo examinó los documentos legales con su atención al detalle de contable, aparentemente buscando pruebas de que toda la historia era un elaborado fraude o un malentendido. «Madre, estos documentos parecen legítimos, pero todavía no entiendo por qué papá mantuvo algo tan significativo en secreto para su familia durante más de 2 décadas. A vuestro padre le preocupaba que una enorme riqueza repentina cambiara nuestras relaciones familiares de maneras que podrían no ser beneficiosas. Quería asegurarse de que nuestro matrimonio y vuestra infancia no estuvieran influenciados por expectativas sobre el dinero heredado». «Pero madre», dijo Sofía con evidente frustración, «tuvimos dificultades financieras durante toda nuestra infancia. Pedimos préstamos estudiantiles para la universidad, tuvimos varios trabajos. Vivimos modestamente mientras aparentemente estábamos sentados sobre una fortuna de cientos de millones. ¿Cómo pudo papá justificar mantenernos ignorantes sobre recursos que podrían haber hecho nuestras vidas significativamente más fáciles?» Reconocí la ira en la voz de Sofía y me di cuenta de que las preocupaciones de Arturo sobre la dinámica familiar habían estado bien fundadas. Mis hijos ya estaban calculando cómo sus vidas podrían haber sido diferentes si hubieran sabido del tesoro en lugar de centrarse en el extraordinario regalo que Arturo había creado para mi futuro. «Vuestro padre sentía que el carácter se construye superando desafíos en lugar de a través del fácil acceso a la riqueza heredada. Quería que ambos desarrollarais independencia y una ética de trabajo que no se viera comprometida por las expectativas sobre el dinero familiar». «¿Construcción del carácter?». El tono de Mateo llevaba una amargura evidente. «Madre, llevo 15 años trabajando 60 horas a la semana, tratando de construir seguridad financiera para mi familia. Mientras tanto, papá mantenía en secreto un castillo asturiano mientras me veía luchar con los pagos de la hipoteca y los fondos para la universidad de mis hijos. Me sentía a la defensiva por las decisiones de Arturo, reconociendo que mis hijos estaban procesando la revelación exactamente como él había temido,
que lo harían centrándose en cómo el secreto los había perjudicado en lugar de apreciar la naturaleza extraordinaria de lo que él había logrado. Mateo, la decisión de vuestro padre, de mantener el tesoro en secreto, no fue para castigaros a ti o a Sofía. Fue para proteger a nuestra familia de las complicaciones que acompañan a la riqueza repentina. ¿Qué complicaciones exigió Sofía? La complicación de poder permitirse cosas bonitas, la complicación de no preocuparse por la seguridad financiera, la complicación de poder seguir carreras basadas en la pasión, en lugar de la necesidad económica. Leandro apareció, discretamente en la puerta, aparentemente sintiendo la tensión en la mira, conversación y queriendo ofrecer ayuda. Quizás a los jóvenes les gustaría ver la colección del tesoro, sugirió diplomáticamente. El señor Morales siempre sintió que experimentar los artefactos directamente ayudaría a la gente a entender la magnitud de lo que había descubierto. Sí asentí reconociendo que las discusiones abstractas sobre la riqueza eran menos convincentes que ver realmente la colección real visigoda. Creo que ambos necesitáis entender exactamente lo que vuestro padre encontró y por qué sintió tal responsabilidad de preservarlo. Mientras Leandro nos guiaba hacia la cámara del tesoro, noté que mis dos hijos se habían quedado muy callados aparentemente, procesando las implicaciones de poseer artefactos que habían pertenecido a la realeza española. La dinámica competitiva que a veces había observado entre ellos parecía intensificarse mientras contemplaban cuestiones de herencia. «Madre», dijo Mateo mientras descendíamos la escalera de piedra, «¿qué pasa con todo esto? Cuando ya no puedas gestionar una propiedad tan grande? ¿Estás preguntando por la herencia?» «Mateo, estoy preguntando sobre la planificación práctica de activos de esta magnitud. Propiedades como esta requieren una gestión especializada, supervisión legal, planificación fiscal, consideraciones de seguros. Vuestro padre dejó instrucciones muy detalladas sobre la gestión a largo plazo de la finca y la colección». Interrumpí reconociendo que Mateo ya estaba pensando en el castillo como un activo empresarial, en lugar de como un hogar donde su presa de la miticia Quirelamento, madre, podría elegir vivir. Al entrar en la cámara del tesoro, mis dos hijos se quedaron completamente en silencio, mirando las exhibiciones de coronas de oro, armas enjolladas y artefactos reales con expresiones de asombro mezcladas con un evidente cálculo financiero. Esto es extraordinario», logró decir finalmente Sofía. «Madre, eres literalmente una de las personas más ricas del mundo». Algunos hijos se enteraban de los activos ocultos de sus padres y se sentían agradecidos por la inesperada seguridad familiar. Mis hijos se estaban enterando de una riqueza heredada y comenzaban inmediatamente a calcular sus propias posiciones en relación con recursos que nunca habían sabido que existían. Las advertencias de Arturo sobre la dinámica familiar estaban demostrando ser más proféticas de lo que había esperado. La transformación en el comportamiento de mis hijos después de ver la cámara del tesoro fue inmediata e inquietante. A las pocas horas de descubrir el alcance de mi herencia, habían pasado de ser hijos preocupados por los misteriosos viajes de su madre a ser asesores estratégicos ansiosos por discutir la gestión adecuada de activos extraordinarios. «Madre, tenemos que hablar sobre los protocolos de seguridad para una colección de este valor», anunció Mateo durante la cena, que el chef del castillo había preparado específicamente para acomodar la visita de mis hijos: documentación de seguros, tasaciones profesionales, implicaciones fiscales. Hay docenas de consideraciones que requieren atención inmediata. Tu padre pasó 17 años abordando esas consideraciones, Mateo. Todo ha sido debidamente documentado, asegurado y estructurado legalmente. Pero, madre, la planificación de papá fue diseñada para circunstancias diferentes. Ahora que eres la única propietaria de activos por valor de cientos de millones, necesitas asesoramiento financiero contemporáneo sobre optimización, diversificación y planificación patrimonial. Noté que el lenguaje de Mateo se había vuelto cada vez más formal y orientado a los negocios, como si estuviera hablando con un cliente en lugar de con su madre. El afecto casual que había caracterizado nuestra relación durante 35 años había sido reemplazado por el cuidadoso profesionalismo que usaba con los clientes más ricos de su firma de contabilidad. «Mateo, estás sugiriendo que los arreglos de tu padre son inadecuados. Estoy sugiriendo que la gestión de una riqueza de esta magnitud requiere una experiencia especializada que podría beneficiarse del aporte familiar y de estrategias financieras contemporáneas». Sofía había adoptado un enfoque diferente pero igualmente preocupante, centrándose en lo que describió como la optimización del estilo de vida para mis nuevas circunstancias. «Madre, necesitarás un guardarropa completo apropiado para tu posición como señora de un castillo como este. Estilistas personales, secretarios sociales, organizadores de eventos. Hay toda una infraestructura necesaria para vivir a este nivel de la sociedad. Sofía, llevo más de una semana viviendo aquí y no he sentido que me falte ninguna comodidad necesaria.
Pero madre, estás pensando en pequeño. Con recursos como estos podrías organizar galas benéficas, eventos culturales, recaudaciones de fondos políticas. Podrías tener una influencia social significativa si te posicionaras estratégicamente. Me di cuenta de que mis dos hijos habían comenzado inmediatamente a imaginar roles expandidos para sí mismos en relación con mi recién descubierta riqueza. Mateo como asesor y gestor financiero. Sofía como consultora de estilo de vida y coordinadora social. Ninguno parecía particularmente interesado en mis propios sentimientos sobre vivir en Sombra Verde o en mis deseos sobre cómo pasar los años que me quedaban. Hijos, ¿y si os dijera que estaba considerando vender el castillo y donar la colección del tesoro a los museos apropiados? La alarma que cruzó sus rostros fue reveladora. Madre, eso sería extremadamente prematuro, dijo Mateo rápidamente. Las decisiones financieras importantes no deben tomarse sin un análisis exhaustivo de las alternativas y las implicaciones. Y madre, piensa en el impacto cultural que podrías tener manteniendo la colección en privado, añadió Sofía. La propiedad privada permite más flexibilidad en cómo se exhiben y comparten los artefactos con el público. Reconocí que mi pregunta hipotética sobre la venta había desencadenado respuestas protectoras inmediatas, como si mis hijos ya hubieran comenzado a pensar en el castillo y el tesoro como activos familiares que requerían su opinión antes de que se pudieran tomar decisiones importantes. Esa noche, después de que mis hijos se retiraran a sus habitaciones de invitados, tuve una conversación privada con Leandro sobre mis observaciones de su comportamiento. Leandro, mi esposo dejó alguna instrucción específica sobre cómo manejar las presiones familiares con respecto a la gestión de la finca, señora. Vargas, el señor Morales, fue muy específico en que todas las decisiones sobre el castillo y la colección debían permanecer enteramente bajo su control, sin la influencia de miembros de la familia que podrían no entender la importancia histórica de lo que él había preservado. Anticipó que Mateo y Sofía podrían tratar de influir en mis elecciones. El señor Morales sentía firmemente que las personas que no habían pasado años investigando la importancia cultural de la colección podrían verla principalmente como un activo financiero en lugar de una responsabilidad para con el patrimonio español. La mañana siguiente trajo una conversación que confirmó mis crecientes preocupaciones sobre las motivaciones de mis hijos. Encontré a Mateo y Sofía en la biblioteca del castillo acurrucados sobre portátiles y documentos legales, aparentemente investigando sobre gestión patrimonial y planificación de herencias. Madre, hemos estado discutiendo algunas ideas para optimizar tu posición financiera, comenzó Mateo con evidente entusiasmo. Existen estructuras de fideicomiso sofisticadas que podrían proporcionar ventajas fiscales al tiempo que garantizan la supervisión profesional de la gestión de activos. Y madre, he estado investigando fundaciones culturales y modelos de museos privados que podrían permitirte mantener el control de la colección mientras recibes importantes beneficios fiscales por programas de acceso público. Añadió, Sofía, ¿habéis estado investigando mis opciones financieras sin consultarme primero? Queríamos presentarte alternativas completas para que pudieras tomar decisiones informadas, explicó Mateo. Madre, una riqueza de esta magnitud requiere una planificación estratégica que considere los intereses familiares de varias generaciones. Varias generaciones. ¿Estáis planeando la distribución de mi patrimonio mientras aún estoy viva? Madre, no es eso lo que queríamos decir, dijo Sofía rápidamente, aunque su expresión sugería que la planificación generacional sí había sido parte de sus discusiones. Simplemente estamos tratando de ayudarte a entender opciones que quizás no se te habrían ocurrido. Me sentí cada vez más incómoda con la suposición de mis hijos de que mi herencia requería su guía y supervisión, especialmente porque llevaban en Sombra Verde menos de 48 horas y ya estaban tratando la finca como una empresa familiar. Mateo, Sofía, aprecio vuestra preocupación por la gestión adecuada, pero soy perfectamente capaz de tomar decisiones sobre mi propia propiedad y mis activos. Pero madre, persistió Mateo, no tienes experiencia en la gestión de riqueza a este nivel. La complejidad de las propiedades internacionales, los artefactos culturales, la gestión del personal, el cumplimiento legal, son áreas donde la orientación profesional podría evitar errores costosos. Y madre, añadió Sofía, somos familia. Queremos ayudarte a disfrutar de tu herencia mientras nos aseguramos de que todo esté debidamente estructurado para el futuro. Miré a mis hijos reconociendo que sus ofertas de ayuda provenían de un cuidado genuino mezclado con un evidente interés propio en mantener la participación en activos que nunca habían esperado que su familia poseyera. Hijos, necesito que entendáis algo importante. Vuestro padre me instruyó específicamente para manejar esta herencia de forma independiente, sin presiones familiares, ni aportaciones sobre cómo debería vivir o qué decisiones debería tomar.
Pero madre, seguramente papá no podría haber anticipado la complejidad de lo que te estaba dejando para que lo manejaras sola, argumentó Mateo. Algunos padres descubrían que el amor de sus hijos era incondicional. Otros padres descubrían que una riqueza extraordinaria revelaba la tendencia de sus hijos a confundir la preocupación por el bienestar de su madre con la preocupación por preservar su propio acceso a los activos heredados. Estaba empezando a entender qué categoría describía la dinámica de mi familia y estaba empezando a apreciar por qué Arturo había sido tan insistente en mantener su tesoro en secreto hasta después de su muerte. El punto de ruptura llegó durante el desayuno 3 días después, cuando descubrí a Mateo al teléfono con lo que parecía ser un bufete de abogados discutiendo estrategias de optimización de fideicomisos para activos culturales heredados. Hablaba en voz baja en el salón de día, aparentemente asumiendo que no escucharía su conversación sobre cómo asegurar una supervisión fiduciaria adecuada para la gestión de la riqueza familiar. Mateo, exactamente con quién estás consultando sobre mi patrimonio. Mi hijo pareció sobresaltado, claramente sin esperar ser sorprendido, discutiendo mis asuntos financieros con terceros. Madre simplemente estaba recopilando información sobre las mejores prácticas para gestionar colecciones de este tipo. Hay firmas especializadas que manejan museos privados y fideicomisos culturales. ¿Estabas recopilando información sobre la gestión de mi herencia sin consultarme primero? Madre estaba tratando de ser útil. Activos de esta magnitud requieren una supervisión profesional que va más allá de lo que podrías sentirte cómoda manejando de forma independiente. Me sentí furiosa por la suposición de que era incapaz de gestionar mis propios asuntos, y aún más furiosa por la aparente creencia de Mateo de que tenía derecho a investigar opciones de gestión para una propiedad que me pertenecía por completo a mí. Mateo, mi propiedad y mis decisiones financieras no son temas apropiados para tu investigación y consulta independientes. Pero madre, somos familia. Queremos asegurarnos de que estés protegida de posibles errores o de la explotación de personas que podrían aprovecharse de tu inexperiencia con la gestión de la riqueza. Esa tarde encontré a Sofía en la Cámara del Tesoro tomando fotografías de artefactos individuales, aparentemente documentando la colección para propósitos que no había discutido conmigo. Sofía, ¿qué estás haciendo? Madre, estoy creando un inventario visual de las piezas más significativas para fines de seguro y tasación. Con una colección tan valiosa necesitas una documentación exhaustiva para la seguridad y la planificación patrimonial. Te pedí que crearas un inventario. Madre, mencionaste que papá lo había documentado todo, pero pensé que una evaluación contemporánea adicional podría ser útil para entender los valores actuales del mercado. Me di cuenta de que mis 2 hijos habían comenzado a actuar como si fueran coherederos de la finca, en lugar de visitantes de una propiedad que me pertenecía exclusivamente a mí. Estaban tomando decisiones, realizando investigaciones e implementando planes sin consultarme, aparentemente asumiendo que las relaciones familiares les daban autoridad para involucrarse en mis asuntos financieros. Sofía, la colección ha sido tasada profesionalmente varias veces, y toda la documentación está actualizada y es completa. No necesito que crees inventarios adicionales. Pero madre, seguramente tener la participación familiar en la comprensión y preservación de estos activos es beneficioso para todos los involucrados. Esa noche llamé al señor de la Fuente para discutir la situación que se estaba desarrollando con el comportamiento de mis hijos. Señor de la Fuente, mis hijos parecen creer que tienen algún tipo de participación en mis decisiones de herencia, a pesar de que su documentación establece claramente mi propiedad exclusiva de todos los activos. Señora Vargas, este es precisamente el escenario que su esposo anticipó, y la razón por la que fue tan específico en mantener su autoridad independiente sobre la finca. ¿Qué recomendaría para manejar la presión familiar sobre la gestión de activos, señora? Vargas, su esposo, dejó instrucciones muy claras para esta situación. Si los miembros de la familia comenzaban a tratar su herencia como un recurso compartido que requería su opinión, quería que implementara lo que él llamaba divulgación protectora. Una divulgación protectora. Su esposo preparó documentación que dejaría claro a los miembros de la familia que su futura relación con usted y cualquier herencia potencial dependen enteramente de su respeto por su independencia y autoridad para tomar decisiones. El señor de la Fuente se encargó de entregar documentos legales adicionales que Arturo había preparado específicamente para gestionar la dinámica familiar en torno a la herencia. Los papeles dejaban claro que cualquier intento de influir en mis decisiones sobre la finca, presionarme hacia opciones financieras específicas o tratar mi propiedad como activos familiares, resultaría en la exclusión completa de cualquier consideración de herencia futura. Armada con este marco legal, solicité una reunión familiar a la mañana siguiente para abordar lo que describí como aclaraciones importantes sobre la herencia y las relaciones familiares. Mateo, Sofía, necesito que entendáis algo crucial sobre la estructura legal y financiera de mi herencia.
Les entregué a cada uno una copia de los documentos que el señor de la Fuente había preparado. Estos papeles dejan claro que mi herencia se mantiene en un fideicomiso irrevocable que me da autoridad exclusiva sobre todas las decisiones relativas al castillo, la colección del tesoro y cualquier activo relacionado. El fideicomiso también especifica que cualquier intento por parte de los miembros de la familia de influir en mis elecciones o tratar estos activos como recursos compartidos resultará en su completa exclusión de futuras consideraciones de herencia. Observé a mis hijos leer los documentos con creciente alarma a medida que se daban cuenta de que sus intentos de involucrarse en la gestión del patrimonio podrían haber puesto en peligro sus propios intereses financieros futuros. Madre, no estábamos tratando de presionarte, dijo Mateo con cuidado. Simplemente estábamos ofreciendo ayuda con una gestión financiera compleja. Mateo, estabas consultando con bufetes de abogados sobre la optimización de fideicomisos para mis activos sin mi permiso. Eso constituye un intento de interferencia en mi independencia financiera. Y Sofía, continué, estabas documentando mi colección del tesoro, para fines que no habías discutido conmigo aparentemente, tratando los artefactos como propiedad familiar que requería tu inventario y evaluación. Madre, estábamos tratando de ser útiles, protestó Sofía. Queremos que tengas el mejor consejo y apoyo posibles para gestionar una herencia de esta magnitud. Lo que estabais haciendo era tratarme como a una anciana incompetente que necesitaba la supervisión familiar para tomar decisiones importantes. Vuestro padre anticipó este comportamiento y preparó protecciones legales para asegurar mi independencia. Me puse de pie sintiéndome más autoritaria y segura de mí misma que en años de interacciones familiares. Hijos, quiero que volváis a vuestras casas y consideréis si estáis interesados en tener una relación conmigo que respete mi autonomía, o si estáis más interesados en mantener el acceso a una riqueza que no sabíais que existía hasta esta. Es semana. Madre, estás exagerando, dijo Mateo. Te queremos y queremos ayudarte. Si me queréis, respetaréis mi capacidad para tomar mis propias decisiones sobre mi propia propiedad sin vuestra guía, investigación o sugerencias de gestión. ¿Y si no podemos aceptar esos límites?, preguntó Sofía en voz baja. Entonces descubriréis que vuestro padre tenía razón al preocuparse por cómo el conocimiento de esta herencia podría cambiar nuestras relaciones familiares. Algunas madres aprendían que el amor de sus hijos era lo suficientemente fuerte como para sobrevivir al descubrimiento de una riqueza inesperada. Otras madres aprendían que una herencia extraordinaria revelaba la diferencia entre los hijos que las amaban a ellas y los hijos que amaban su dinero. Estaba a punto de descubrir a qué categoría pertenecía la dinámica de mi propia familia. Y estaba empezando a entender que convertirse en reina a veces requería tomar decisiones que priorizaban la dignidad sobre la armonía familiar. 6 meses después de esa conflictiva reunión familiar, estaba sentada en la sala de la torre del castillo, que se había convertido en mi santuario privado de escritura, observando el atardecer asturiano pintar las montañas en tonos dorados, púrpuras mientras reflexionaba sobre la extraordinaria transformación que mi vida había experimentado desde que descubrí el mayor secreto de Arturo. Mis hijos habían regresado a sus casas inmediatamente después de nuestra difícil conversación y nuestra relación había sufrido una reestructuración fundamental que demostró que las preocupaciones de Arturo sobre la dinámica familiar habían sido notablemente proféticas. Tanto Mateo como Sofía habían pasado semanas intentando reparar nuestra relación a través de llamadas telefónicas que inevitablemente volvían a discusiones sobre la gestión adecuada del patrimonio y su deseo de ayudar con los desafíos de mantener sombra verde. Madre, hemos estado pensando en tu situación, había dicho Mateo durante una llamada particularmente frustrante, y nos dimos cuenta de que mantener un castillo asturiano sola debe ser increíblemente solitario y abrumador. Mateo, no estoy sola. Tengo a Leandro y a todo el personal de la casa. Además, he entablado amistad con varios vecinos e historiadores locales que aprecian la importancia cultural del castillo. Pero, madre, esas son relaciones laborales y conexiones sociales casuales. Somos tu familia. ¿No quieres que estemos involucrados en esta importante fase de tu vida? Quiero que estéis involucrados en mi vida como mis hijos, que me quieren no como consultores que quieren gestionar mis activos. La distinción había resultado difícil de aceptar para ellos. Sus llamadas se volvieron menos frecuentes cuando se dieron cuenta de que no los iba a invitar a servir como asesores de la finca. Y su comunicación cambió a llamadas de cortesía, en lugar de conversaciones genuinas sobre mis experiencias como señora de sombra verde. El enfoque de Sofía había sido más sutil pero igualmente persistente. Madre, he estado investigando fundaciones culturales y creo que hay oportunidades para que tengas un impacto social significativo a través de iniciativas benéficas estratégicas con sede en el castillo. Sofía, ya estoy apoyando varios proyectos locales de preservación histórica y he establecido relaciones con museos interesados en el acceso rotativo a partes de la colección.
Pero madre, podrías estar haciendo mucho más. Con una planificación adecuada y asistencia profesional, Sombra Verde podría convertirse en una importante institución cultural que atraiga la atención internacional sobre el patrimonio español. ¿Y quién exactamente proporcionaría esta asistencia profesional? Bueno, tengo conexiones en el mundo de los museos a través de mi trabajo de diseño, y Mateo tiene experiencia con la gestión financiera de organizaciones sin fines de lucro. Finalmente había dejado de atender sus llamadas cuando quedó claro que no podían separar sus roles como mis hijos de su deseo de involucrarse en la gestión de mi herencia. La ironía era que vivir en Sombra Verde se había vuelto más gratificante de lo que jamás había imaginado posible. Lejos de estar aislada o abrumada, descubrí que ser la señora de un castillo se adaptaba perfectamente a mi temperamento e intereses. Pasaba las mañanas trabajando con el bibliotecario del castillo, para catalogar e investigar los documentos históricos que Arturo había coleccionado junto con el tesoro. Mis tardes a menudo las dedicaba a corresponder con historiadores y conservadores de museos de todo el mundo, ansiosos por aprender sobre artefactos específicos de la colección. Varias noches a la semana organizaba pequeñas cenas para académicos locales, artistas y líderes comunitarios que apreciaban la oportunidad de ver la colección del tesoro y discutir la historia de España en un entorno donde realmente se Kontensenki había vivido. Señora Vargas, su investigación sobre el período visigodo ha proporcionado conocimientos que están cambiando la forma en que entendemos la dinámica política de la España del siglo VIII, me había dicho el profesor Montoya de la Universidad de Oviedo durante una visita reciente. Profesor, tener acceso a los documentos y artefactos primarios hace posible entender estos eventos históricos desde perspectivas que no estaban disponibles para investigadores anteriores. También había descubierto que disfrutaba genuinamente de los aspectos prácticos de la gestión de una gran finca. Trabajar con Leandro para supervisar los programas de mantenimiento, la coordinación del personal y los arreglos para los visitantes había despertado habilidades administrativas que nunca supe que poseía. Señora Vargas ha transformado Sombra Verde exactamente en lo que el señor Morales imaginó, me había dicho Leandro recientemente. Un lugar donde la preservación histórica sirve a propósitos educativos mientras mantiene la dignidad y la belleza que él quería que usted experimentara. Leandro, ¿cree que Arturo estaría satisfecho con cómo he elegido vivir aquí, señora? Vargas, el señor Morales solía decir que usted tenía la inteligencia y la gracia para ser una adecuada castellana de un lugar como este, pero que nunca había tenido la oportunidad de descubrir esas capacidades. El desarrollo más sorprendente había sido mi decisión de establecer formalmente la Fundación Cultural Morales Vargas, una organización benéfica que eventualmente heredaría el castillo y la colección, asegurando su preservación para las generaciones futuras. Trabajando con el señor de la Fuente, había estructurado la fundación para proporcionar acceso educativo al tesoro visigodo, mientras mantenía Sombra Verde como un centro de investigación de la historia de España. Señora Vargas, esta estructura de fundación asegura que los descubrimientos de su esposo servirán a propósitos académicos y culturales indefinidamente. Me había explicado el señor de la Fuente durante nuestras reuniones de planificación, y también asegura que el castillo y la colección no se convertirán en fuentes de conflicto familiar después de mi muerte. Efectivamente, el modelo de fundación elimina las presiones de la herencia mientras honra tanto su independencia como la visión de su esposo de preservar el patrimonio cultural español. La semana pasada había recibido cartas de Mateo y Sofía en respuesta a la noticia del establecimiento de la fundación. Sus reacciones confirmaron que había tomado la decisión correcta al proteger la finca de complicaciones familiares. La carta de Mateo había sido formal y profesional, madre. Si bien respetamos tu decisión de establecer una fundación benéfica, esperamos que consideres los intereses familiares en la estructura de gobierno y asegures una representación adecuada para tus herederos directos. La carta de Sofía había sido más emotiva. Madre, estoy decepcionada de que hayas elegido excluir a tus hijos de la participación en la preservación del legado de papá. Podríamos haber trabajado juntos para honrar su memoria mientras manteníamos las conexiones familiares con esta increíble herencia. Ninguna de las cartas había reconocido mi felicidad en Sombra Verde, ni expresado un interés genuino en mis experiencias como señora del castillo. Ambas se centraron en su exclusión del gobierno y su pérdida de una herencia potencial en lugar de en mi realización en el papel que Arturo había creado para mí. Esta mañana había escrito mis cartas finales a ambos hijos, invitándolos formalmente a visitar Sombra Verde como mis invitados, cuando deseen disfrutar de nuestra relación como madre e hijos, dejando claro que las discusiones sobre la gestión de la finca, el gobierno de la fundación o la planificación de la herencia estaban permanentemente fuera de lugar. En 1985 mi marido me apostó que si podía aguantar estar casada con él durante 40 años, me daría algo imposible de imaginar.
Cuando abrí esa puerta del castillo en Asturias, descubrí que había encontrado un tesoro real valorado en 500 millones de euros, y había pasado 17 años creando un reino donde yo podría vivir como la reina que él siempre había creído que era. Pero el regalo más imposible no fue el tesoro ni el castillo. Fue descubrir que a los 68 años tenía el coraje de elegir la dignidad por encima de las expectativas familiares y vivir como la soberana de mi propia vida extraordinaria. A los 71 ya no era Rosa Vargas, la modesta profesora que había vivido tranquilamente a la sombra de su marido. Era doña Rosa Vargas, señora del castillo de Sombraverde y guardiana de la colección real visigoda, viviendo exactamente la vida de dignidad y propósito que mi marido había pasado 40 años creyendo que merecía. Algunas reinas heredaban sus coronas por accidentes de nacimiento. Yo había heredado la mía a través de 40 años de amor fiel y el coraje de aceptar lo imposible cuando me fue ofrecido con manos devotas. El atardecer asturiano era espectacular esta noche pintando mi reino en tonos dorados que me recordaban a diario que algunas apuestas valía la pena ganarlas incluso cuando tenías que esperar 4 décadas para cobrar tu premio.